toca vivirlo también en un escenario de una transformación económica muy interesante, y ahí es donde viene a jugar ese concepto de la cuarta revolución industrial. Y si uno habla de cuarta revolución industrial es porque debe haber habido unas tres anteriores. Y esas tres anteriores, cronológicamente, aquí vamos a seguir a un señor que se llama Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, que escribió un librito muy interesante que se llama La Cuarta Revolución Industrial. O sea, no, esos austríacos, suizos, alemanes, no se van con mucho misterio y van como al grano, no le dan tanta arandela. Y ahí dijo, bueno, como el dermatólogo. Entonces él planteó una cosa que es bien interesante, que nos sirve más o menos para ubicarnos en ese escenario de lo que tantas veces oímos hablar de la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial, que concurrió casi que coetánea con la primera revolución política moderna, que fue la Revolución Francesa, fue la revolución industrial británica, la que se dio con ocasión de la optimización del uso de la máquina de vapor, que significó la posibilidad de producir a escala industrial y mejorar, digamos, la eficiencia en la producción industrial para generar bienes de consumo, por una parte, eso es la máquina de vapor conectada a los telares en Manchester, y por otro lado dio pie para que esa proliferación de bienes de consumo masivo necesitara y diera lugar al transporte y difusión de personas y de bienes, lo cual se logró instalando la misma olla esa, la máquina de vapor, en un carruaje y creando la locomotora. Y esa locomotora entonces también tenía que andar por un ferrocarril, que fue más o menos el símbolo de esa primera revolución industrial. Entonces, ¿qué pasa en ese momento concreto? Finales del 17, finales del siglo XVIII, principios del XIX, hay una transformación en el modo del relacionamiento político, económico, de las personas, en la medida en que se funda la economía de mercado. Ahí es cuando las teorías de los economistas clásicos, principalmente la de Adam Smith, empieza a arraigarse en el contexto político, y en el contexto político, social y económico, y además concurre con el resultado de, con las primeras manifestaciones de lo que la Revolución Francesa como revolución política implicó en las relaciones sociales. ¿Por qué las uno ahí? Porque la Revolución Francesa, bajo los postulados de igualdad, libertad y fraternidad, eliminó, según ellos, las diferencias sociales propias del régimen antiguo, y dentro de esa eliminación quiso nivelar a todos los hombres. Cuando hablaba de hombres, eran hombres de género masculino, ¿no? Pilas con eso. Los quiso igualar jurídicamente, de manera que no había clases sociales o categorías sociales. Esto lo pensaron los burgueses para resolver un problemita de acceso al poder que tenían con la aristocracia, pero resultó tener también un efecto con otras clases sociales, que eran, por ejemplo, las que se agrupaban dentro de la servidumbre. Entonces, en el momento en que los siervos que estaban ligados a la tierra y que participaban en procesos económicos digamos, de subsistencia, sin que hubiera un mercado necesariamente consolidado como modo de relacionamiento económico, pues de un momento a otro se vieron libres. Y al verse libres, tuvieron que empezar a hacer algo que antes no tenían que hacer, que era ganarse la vida. Entonces, al tener que ganarse la vida, tuvieron que ofrecer ese factor de producción que la teoría económica clásica de Smith planteaba como trabajo. Tuvieron que ir a ofrecerlo en el mercado, para que, junto con el capital y con la tierra, que eran los factores de producción de riqueza, pues participar en la dinámica económica. Entonces, en ese primer momento de la primera revolución industrial que tenemos la irrupción de la economía de mercado, el planteamiento de los factores generadores de riqueza como tierra, capital, trabajo. Después le vamos a incluir la tecnología, pero ya en un periodo más avanzado. Y una cosa que desde el ámbito del mundo del trabajo es importante, y es la creación del trabajo como valor económico. ¿Por qué? Porque el trabajo, que es la actividad humana, empieza a tener un valor de mercado. Y ahí es cuando vamos a empezar a hablar de mercado laboral. Esa es la primera revolución industrial. Y esa primera revolución industrial se va a expandir por la Europa del siglo XIX y va a significar, digamos, el arraigo del modelo de relacionamiento económico, como lo decíamos, porque empieza a concurrir junto con el modelo de relacionamiento político del Estado de Derecho,
que no se termina a consolidar sino hasta después de la Primera Guerra Mundial, pero que ya empieza a tener unos arraigos, empezamos a tener códigos civiles, empezamos a tener limitaciones al ejercicio de la soberanía en cabeza de una persona. Mejor dicho, estamos en el tránsito de la modernidad, armando ese mundo que ya vamos, en el que más o menos nos movemos. Hay un libro muy bonito y muy interesante que quisiera recomendarle su lectura, que se volvió un bestseller, y es de un señor que se llama Orlando Figes. Orlando Figes es un historiador británico alemán que es muy chévere de leer, y el libro en cuestión se llama Los Europeos. Y en ese librito, que nada más tiene 900 páginas, pero que se lo lee uno de una sentada, porque es muy interesante, cuenta cómo es que se forma ese concepto de la Europa que hoy día como que vemos reflejado en la Unión Europea a partir de la difusión de ideas, la difusión de conceptos, precisamente por el establecimiento de esa economía de mercado, de esa primera revolución industrial, que facilitó y aproximó a las personas y que tumbó, digámoslo de alguna manera, las fronteras y las barreras. Uno dice que un tren que ande a 50 kilómetros por hora es una pendejada, y perdón por el término técnico, pero es que cuando los viajes se hacían a pie o en su defecto a caballo o en diligencia, 50 kilómetros por hora era una velocidad astronómica. Los médicos se preguntaban acerca de los efectos nocivos que pueda tener para el cuerpo humano desplazarse a una velocidad tan alta. Y a la gente le daba miedo porque si un pueblo llegaba a una locomotora que no la jalaba un caballo, eso era más o menos un invento del demonio, porque se está moviendo solo. Entonces, esa transformación es la que forma el mundo en el que nos movemos, y eso pasa en el siglo XIX. La segunda revolución industrial va a aparecer a finales del 19 y principios del 20, y va a estar ligada con algo, en mi opinión, que hoy día empezamos a, digamos, como a ver perjudicial, pero que en últimas termina siendo un indicador de cómo es que van las cosas en el mundo, y es con la industria automotriz. En 1887, un señor que se llama Carl Benz se inventa el automóvil moderno. No porque tenga la forma, sino porque se inventa conectarle un motor de explosión a gasolina a un carruaje. Y dato curioso, la primera persona que hace un viaje autónomo en automóvil fue la esposa del señor Benz. Las mujeres siempre son pioneras en todo. Qué vaina tan berraca. Y deben seguirlo siendo. Entonces, esta señora compraba la gasolina en las farmacias, porque la gasolina se vendía era en las droguerías, y con eso tanqueó su carro, y bueno, y fue y dio la vuelta. Y la industria automotriz empezó a transformar el modo como las personas se desplazaban, y volvió a cortar las distancias, y dotó a las personas también de una cosa que se llamaba disque libertad. Yo ya no dependía del horario del ferrocarril para ir de un lado a otro, sino que si yo quería y tenía, pues me montaba en mi automóvil y me iba. Obviamente esto era un avance tecnológico muy raro. Eso a finales del siglo XIX, pero es que a principios del XX el automóvil empieza a masificarse. Y empieza a masificarse porque en los Estados Unidos, que es un país muy grande, había que cubrir muy grandes distancias, y había que hacerlo mediante una herramienta que fuera útil y eficiente. Y pues los carruajes pues tampoco iban a funcionar, los ferrocarriles pues iban de costa a costa, pero había lugares donde no había mucho acceso. Y un señor que se llamaba Henry Ford se le ocurrió empezar a vender automóviles, y los empezó a hacer, pero se encontró con un problema económico, que es el problema de la eficiencia. Resulta que producir un automóvil era supremamente caro. ¿Por qué? Porque solamente lo podía construir un grupo muy específico de personas que tuvieran una formación específica, y era casi artesanal. No había producción en cadena, y eso hacía que para producir un carro se demorara mucho tiempo, el precio era muy alto y no se podía garantizar la calidad. Entonces él dijo, no, aquí hay que buscar el modo de optimizar esto. Y un día, hablando con gente, pues se acordó de dos cosas. La primera, que otra fábrica de vehículos que producía una marca que se llamaba Oldsmobile o Oldsmobile, ya tenía una cadena de producción. Pero él dijo, ¿y eso de dónde lo sacaron? Entonces lo llevaron a Detroit a una carnicería. Y entonces fue a la carnicería y y vio el proceso. El proceso es que entra una vaca completa y sale la vaca despresada, pero se aprovecha hasta la última parte de la vaca. Entonces el señor Ford dijo, oye, esto se puede hacer, pero al revés. Entonces yo tengo un montón de elementos, y esos elementos los meto a una cadena de producción, y al final saco una cosa fabricada, y una cosa fabricada que va a estar estandarizada en la medida en que yo tengo unidades de trabajo, que cada unidad se encarga de hacer una actividad.
y al final tengo el mismo producto con la misma calidad y a un precio razonable. Entonces ahí empieza la segunda revolución industrial, que es la de la cadena de producción y de la especialización en el trabajo. ¿Eso qué logra? Logra reducir los costos de producción, aumentar la calidad de los bienes, y usted podía comprar un Ford T a un precio razonable de cualquier color, siempre que ese color que escogiera fuera el negro. Entonces ya entramos en la segunda revolución industrial, que es la de la producción en cadena y de la especialización en la actividad laboral. Eso después va a tener otros resultados, como lo es, por ejemplo, los desarrollos de los tiempos y los movimientos, los procesos estocásticos que desarrollará Charles Taylor a partir de la ergonomía y de la determinación de los movimientos que se llevan a cabo para realizar en una cadena de producción. Eso va a incidir en no solamente en la producción de automóviles, sino en cualquier cadena de producción. Toda la producción industrial se va a construir en eso y va a consolidar ese modelo de industria que es el que todos solemos tener en nuestra mente. Una fábrica grandota donde el obrero, el operario es especializado en la actividad que desarrolla, está en un puesto de trabajo, desarrolla esa actividad y esa actividad hace parte de un ciclo más complejo. Ese es el mundo del trabajo que tenemos en mente. Es ese mundo del trabajo en el que los bolcheviques hicieron su revolución. Es en ese mundo del trabajo en el que pensó la OIT cuando en el Tratado de Versalles se fundó y cuando habló del trabajo como una de las relaciones fundamentales del siglo XX. Es por eso que el logotipo de la OIT es una rueda dentada. Si ustedes no lo han visto, sí lo verán, es un engranaje, porque los engranajes están en las máquinas y las máquinas están en las líneas de producción. El derecho laboral, y ahí ya hablaremos de eso en algún otro momento, el derecho laboral es hijo de esa segunda revolución industrial. Ahí es donde toma la forma que tiene hoy. Y ese tema es clave a la hora de pensar en reformas y en actualizaciones. Ya Orlando nos va a contar otras cosas de cómo se trabaja hoy. Y si hoy fuéramos a fundar la OIT, ya el símbolo no sería un engranaje, sino sería un teléfono celular. Porque hoy trabajamos es con esto. La tercera revolución industrial tiene lugar a mediados de los años 60 y se consolida en los 70 en el mundo desarrollado y tiene que ver con la implementación del uso de computadores en la actividad industrial y empresarial. Los computadores se los inventaron, terminados de inventar en la Segunda Guerra Mundial para descifrar códigos de mensajes cifrados en la guerra. Adam Turing es el inventor del computador moderno, digámoslo así. Un homenaje que se le hace a Adam Turing es la manzanita de Apple todo el tiempo, porque él se suicidó mordiendo una manzana, porque resulta que a él no lo querían por el hecho de ser gay. Y se perdió una de las mentes más brillantes por una tontería como esa. Pero bueno, el tema es que Turing se inventa la computadora y hace que esa computadora sea útil más allá de las aplicaciones militares. IBM, que es International Business Machine, se inventa una computadora que se llama ENIAC, que era gigantesca, pero que servía para llevar contabilidad. Podía llevar al hombre a la luna, pero a nadie se le ha ocurrido que se pueda llevar contabilidad, calcular impuestos, programar procesos con computadores. Y resulta que sí. Y cuando eso empieza a pasar, se da lugar a la tercera revolución industrial. Por eso es que en las oficinas se empieza a ver computadores de mesa. Cosa curiosa, ¿no? Ya para hacer cálculos, para construir edificios, no era la sala de calculistas, sino un computador encargado de hacer los numeritos y un AutoCAD diseñaba el plano, y eso implica esa transformación. Entonces, tiene su arraigo, empieza a llegar a lugares donde antes no había alcanzado el desarrollo tecnológico. Y la cuarta revolución industrial empieza a tomar sentido en los años 90 del siglo pasado, cuando empieza a popularizarse el uso de la Internet o del Internet o de esa cosa. Eso ya existía por ahí desde los años 80 y como siempre lo excusan en una razón civil cuando era una razón militar, que fueron los profesores de las universidades gringas que para intercambiarse papers y divertirse leyendo papers, leer papers no es divertido, pero bueno, toca. Entonces, para intercambiarse esos documentos, entonces decían, comuniquémonos de una manera eficiente. Entonces dijeron, ay, los militares tienen una cosa lo más de bonita para decir cuándo es que se van a lanzar misiles los unos a los otros, que se llama Internet. Eso como es, no, computadores conectados por teléfono. ¡Wow! Y entonces la conexión a Internet empezó a popularizarse y empezó a transformar de nuevo el modo como se relacionan las personas. En principio en esos nichos, académico, militar, tal vez industrial, pero después se llegó a popularizar a tal punto que hoy día no podemos vivir sin Internet.
Ustedes, querido auditorio, son hijos del Internet, no porque sus papás los hayan tenido por ahí, sino porque nacieron ya en un mundo con Internet. Y a partir de ese Internet que se hace omnipresente y que permite desarrollar una cosa que se llama procesos ciberfísicos, un proceso ciberfísico que es en aquel donde interviene un elemento electrónico y un elemento físico para generar una acción. Por ejemplo, un día de estos que tengan oportunidad vayan a Gotemburgo. Gotemburgo es en Suecia, es muy bonito, es muy frío y allá está la fábrica de Volvo. Y esa fábrica de Volvo fabrica carros con robots. Y esa fábrica la operan 3, 4 personas. Y sacan y producen carros y nadie se equivoca. Ahí hay un proceso ciberfísico, que es el proceso de programar el robot para que desarrolle una acción que termine impactando en la construcción del famoso carro ese. Entonces, empezamos a tener procesos ciberfísicos, empezamos a ver la presencia del Internet de las cosas. Tal vez un poco tomando el pelo, uno dice que la nevera ya hace mercado por uno, y es verdad. Hay neveras conectadas a Internet que ven que hace falta la leche, entonces piden la leche y si estás en el primer mundo, un dron de Amazon te lleva la leche a la casa. Entonces, empezamos a ver esa nueva transformación a partir del uso del Internet, el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información y de la deslocalización del trabajo, donde las personas empiezan a relacionarse en todos los ámbitos de la vida a partir del uso de esas tecnologías de la comunicación. Schrapp decía que ese era un proceso que se iba a demorar más o menos unos 10 años en arraigarse a partir del 2016, es decir, que íbamos a empezar a ver sus efectos ya materiales en el 16, pero nadie contaba con la famosa pandemia, y pues la pandemia lo que hizo fue catalizarlo, y al catalizarlo nos dejó en el punto en el que estamos. Por eso hablamos hoy de cuarta revolución industrial, y por eso es que yo procuraré guardar puente silencio porque mis compañeros tienen muchas cosas más interesantes que decir, porque ese escenario de la cuarta revolución industrial lo que hace es abrir la puerta a los desafíos que enfrenta el mundo del trabajo, el mundo del relacionamiento económico, el mundo del emprendimiento, que Diego, que Orlando saben explicar mucho mejor que yo, profesor Iván. Gracias, Charlie. Bueno, nos ha llevado Charlie sobre un camino de construcción de lo que es hoy la cuarta revolución industrial y nos deja como en el mundo de, bueno, ¿y qué pasa con la Internet? ¿Cuál es el verdadero reto de la Internet? Y yo quisiera pasar a Diego antes de dar la bienvenida a Orlando para cerrar esta primera parte con la experiencia de Orlando, que es diseñador, no está cercano a nuestro mundo del derecho, pero que sí ha visto en la digitalización una oportunidad que literalmente, en palabras de él, le cambió la vida. Y quisiera pasar primero por la parte jurídica y macro para ir después a lo micro. Y la pregunta para Diego con el contexto que nos da, que nos da Carlos es, pues, ¿cuáles son esos retos de la globalización y el mundo de Internet, de la interacción, y qué implicaciones tienen para, por ejemplo, un concepto que solemos manejar y promover mucho de trabajo decente, trabajo digno, confundirlo con una figura casi que anacrónica hoy, como el contrato de trabajo, cuando realmente pues estamos viendo una evolución del mercado de trabajo, que es un fenómeno mucho más de corte económico que jurídico, y pues que es precisamente a lo que nos llevan los retos de la cuarta revolución industrial dentro de esos procesos ciberfísicos que nos decía Carlos, o de ese proceso de interconexión del mundo donde ustedes están acá y tranquilamente pueden estar desde sus celulares chateando por WhatsApp con alguien en el otro lado del mundo. Y eso mismo, que no necesariamente es chatear por WhatsApp, puede ser estar desarrollando un trabajo para alguien en el otro lado del mundo, donde vamos a encontrar unas limitaciones de a quién regulamos, quién paga, cómo paga, hay salarios, hay prestaciones y unos nuevos retos que nos deja este camino de la globalización. Y con eso quisiera preguntarle, doctor Diego, pues esto qué tiene que ver con trabajo decente, con trabajo digno, y qué retos implica este esquema de un modelo global del mercado de trabajo, teniendo en cuenta la evolución que nos contó Carlos, que creo que es muy interesante. Bueno, muchas gracias, Iván. Un saludo muy afectuoso a mis compañeros de panel, a Orlando, a Carlos, María Camila, que no está, pero somos testigos del esfuerzo de preparación que hizo, y vamos también a tratar de
de apropiar parte de sus ideas y transmitirlas a través de nuestras expresiones. Desde luego al director del Departamento de Derecho Económico, al doctor Carlos, a Lina, su coordinadora, y también a Juliana Morat, nuestra directora del Departamento de Derecho Laboral. Bueno, voy a tomarme un atrevimiento y es resumir un poquito lo que dijo Carlos. Y creo que lo que dijo Carlos es que cambió la forma en que se hace el trabajo. Y nos hizo un recorrido histórico en el que los énfasis están en que la forma como hacemos el trabajo ha venido cambiando en la historia. Pero quiero resaltar tal vez ese momento inicial en que no solo cambia la forma como hacemos el trabajo, sino también cambia el papel que el trabajo tiene en el entorno económico global. Porque al final, y algunos de ustedes me lo han escuchado muchas veces, trabajo hay mucho antes a que el trabajo sea reconocido como una institución que genera valor jurídico y valor económico. Así que el relato que hacía Carlos tenía como punto de partida ese momento en el cual el trabajo empieza a tener una preponderancia en el panorama global y preponderancia como institución jurídico-económica. Y todo esto lo menciono y quiero apropiarme de una reflexión aquí muy transparentemente que hemos venido haciendo en el aula de clase con precisamente el grupo de Derecho Laboral Individual, que hemos venido circulando algunas ideas que nos ayuden a responder esa pregunta que ustedes nos hacen. Y es asociada a si va cambiando las formas como se ejecuta el trabajo, cómo se realiza el trabajo, y tiene el trabajo un reconocimiento preponderante como institución jurídica y como institución económica. ¿Cuáles son las reflexiones que acompañan o deben acompañar una mirada reflexiva sobre esos movimientos cambiantes de las formas de hacer el trabajo? Y esa reflexión normalmente gira en torno a que ese trabajo, esas formas de hacer el trabajo que están presentando evolución, garanticen o se desarrollen en un contexto digno y decente. Es decir, el problema no está en que cambien las formas de hacer el trabajo, eso es evolución, sino que esas evoluciones no vayan en contravía o supongan una disminución o reducción del concepto de dignidad y decencia en el trabajo. Así que la pregunta que debemos hacernos es ¿qué es un trabajo digno y qué es un trabajo decente? Porque de alguna forma será el blindaje que debemos otorgarle a cualquier otra manifestación de cómo hacemos el trabajo. Y esta reflexión es tremendamente importante porque si hay una expresión que hemos empezado a volver retórica, que hemos empezado a manosear, es precisamente la expresión de dignidad y decencia en el trabajo. Casi que se vuelve una excusa para justificar o soportar cualquier línea argumentativa. Hay que hacer una reforma tributaria porque necesitamos exigir una mejor participación del sector empresarial en ajalonar las condiciones de dignidad y de decencia de la población social y entre esas también del actor laboral. Que hay que hacer una reforma X, Y, Z. Y no hago en el contexto del actual gobierno, lo hago en el contexto de la discursividad política de los distintos actores que justifican gran parte de su expresión política y también actores sociales que justifican gran parte de su expresión social reclamando dignidad y reclamando decencia. Y lo primero que nos vamos a encontrar es que estos conceptos de dignidad y decencia en el trabajo pues no son conceptos, digamos, tan doctrinariamente concertados y mucho menos concertados en instrumentos normativos o de producción jurídica como podría ser una ley. Nosotros no tenemos en el articulado del Código Sustantivo del Trabajo, por ejemplo, en Colombia, una expresión que nos diga qué es el trabajo digno o qué es el trabajo decente. Y si nos vamos a la esfera global o a la esfera internacional,
Pues vamos a encontrar algunas expresiones por parte de la Organización Internacional del Trabajo, pero que de alguna manera pierden parte de su consistencia cuando vemos manifestaciones variadas del concepto de dignidad y del concepto de decencia entre los actores protagónicos, miembros de la OIT o no miembros de la OIT. Por eso, con la venia de mis estudiantes, quiero compartirles algunas conclusiones que sobre ese punto llegamos recientemente en algunas clases de discusión. El concepto de dignidad y el concepto de decencia son dos dimensiones complementarias pero diferentes. Y el concepto de dignidad lo podemos empezar a descubrir en ese punto esencial por allá que nos hablaba Carlos, en el que la humanidad hace la transformación de reconocer que el trabajo es una actividad humana, más no un acto de comercio o no una mercancía. Y esa expresión, el trabajo como actividad humana, que sí está en nuestra norma, y esa expresión con la que arrancamos el grueso de las clases en materia laboral, pues tiene una profundidad. Y la profundidad básicamente se expresa precisamente en reconocer que existe una intrínseca relación en el trabajo como uno de esos atributos que permiten realizar el concepto de dignidad humana. Es decir, el concepto de trabajo digno no es un trabajo alejado al concepto de la vida digna. Reconocer el trabajo como un acto humano nos supone una evidente manifestación de una intrínseca relación del trabajo como instrumento de materialización del concepto de vida digna. Y entonces, en este concepto de vida digna, a nosotros nos aparecen dos atribuciones fundamentales de la persona: la libertad y la vida. La libertad y la vida. Y veamos un poquito cómo se va configurando aquí el concepto. Porque la pregunta que debemos entonces hacernos es cómo, siendo el trabajo un instrumento de materialización de la vida en condiciones dignas, ¿cuál es ese trabajo digno que permite dicha materialización, entendiendo que dicha materialización se manifiesta fundamentalmente en la libertad y en la vida? Y podríamos casi que resumirlo el que el trabajo digno es precisamente aquel trabajo que permite libertad y aquel trabajo que construye y alimenta las dimensiones de protección de la vida. Miren esto cómo se manifiesta. Libertad. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar el concepto de la libertad desde una expresión únicamente de limitación de la movilidad, como quien dice estoy en una celda, o en el anterior concepto estoy en un concepto del trabajo esclavizado. Pero en realidad, libertad tiene que ver con la capacidad que tenga el individuo de interactuar libremente en una sociedad. Y ojo con lo que nos decía Carlos. Carlos nos advertía que existe una modificación en el modelo económico global que genera al trabajo como esa presión de ser el principal motor generador de riqueza o de ingresos. En otras palabras, dejamos de lado un concepto de riqueza asociado a la propiedad de las cosas, asociado a la propiedad de la tierra, y realmente lo que genera riqueza es la capacidad que tenemos de transformar nuestras habilidades y las materias primas en bienes y servicios, y que esos bienes y servicios sean un instrumento de transacción, de tal forma que la riqueza finalmente está directamente asociada a la forma como los actores partícipes en esa cadena productiva distribuyen los ingresos que generan dicha riqueza. Eso se lo aprendí al doctor Carlos en mi maestría de los Andes. En ese sentido, ¿qué es lo que quiero ponerles de presente? Si un modelo económico global genera una capacidad de participación en un entorno de economía liberal, en el que yo puedo hacer uso de mi propia capacidad como un instrumento de participación social que me genera riqueza, y con ello puedo tener un instrumento de intercambio,
Pues un trabajo digno es un trabajo que permita unas condiciones remunerativas aceptables para que yo tenga una participación libre en un mercado económico liberal. Por eso, lo primero es que la expresión de dignidad en el trabajo está directamente asociada a la remuneración del trabajo, a que el trabajo permita una riqueza, una remuneración que le permita al sujeto moverse en libertad en una sociedad. Cuando las condiciones de remuneraciones son tremendamente precarias, no hay libertad, porque el sujeto no se puede mover en un entorno económico con libertad. Está condicionada, extremadamente condicionada su capacidad de interacción. Y adicionalmente el trabajo termina siendo, esta libertad económica, termina siendo un instrumento de materialización de unos derechos que tienen una intrínseca relación con la vida, como por ejemplo la seguridad alimentaria, como por ejemplo la protección de ciertos riesgos sociales, como la vejez, como la invalidez, como la muerte. Todo esto para decirles que el concepto de dignidad en el trabajo es un trabajo con unas condiciones remunerativas aceptables socialmente y con aseguramiento social. Otro concepto distinto es el del trabajo decente, porque el concepto del trabajo decente baja un poquito y ya tiene que ver con las condiciones en que se ejecuta ese trabajo. Miren que el trabajo digno tiene que ver un poco con el resultado que me produce el trabajo y ese resultado cómo me permite participar en un entorno con libertad. Pero el trabajo decente tiene que ver con las condiciones del trabajo. Y entonces cuando aparece el componente de condiciones del trabajo, aparecen otras reflexiones. Aparecen reflexiones asociadas a garantías, a prestaciones sociales, a contenidos que se adicionan al componente de la relación laboral, al límite de ciertas actividades. Cuando hablamos de trabajo decente, hablamos de la prohibición de ciertas formas de trabajo. Hablamos del trabajo infantil, hablamos de la no discriminación, del reconocimiento del trabajo doméstico, porque estamos haciendo alusión a las condiciones como se ejecuta el trabajo, a límites de jornadas, a límites de tiempos de trabajo. ¿Por qué hago esta reflexión? Y con eso quiero ir como cerrando este punto. Tenemos una marcada obsesión por la decencia del trabajo y olvidamos un paso anterior, que es la dignidad en el trabajo. Y si nosotros tenemos una marcada obsesión por la decencia del trabajo, olvidando la dignidad en el trabajo, pasa lo que pasa en Colombia. Y es que tenemos una creencia de un trabajo decente, pero no digno. Tenemos la creencia que es un trabajo decente porque hay contrato de trabajo, hay prestaciones, hay vacaciones y hay un salario mínimo. Y la pregunta que deberíamos responder es si, por ejemplo, las condiciones de remuneración permiten satisfacer dignamente ese componente de libertad en un entorno social. Y seguramente nos vamos a descubrir que no, porque la gente que ha estado protestando en las calles no protesta por las vacaciones, no protesta por las cesantías, no protesta por la prima, no protesta por las jornadas, protestas por tener para comer, protestas por tener un trabajo que le permita vivir en condiciones dignas. Ahorita que vamos a estar hablando de reformas laborales, vamos a ver cómo esto vuelve a suceder. Y va a ser un componente asociado a la preocupación sobre la decencia, donde entre otras cosas aparecen unas traducciones muy asociadas al enfoque económico del derecho, en que entre más costoso pueda ser determinada estándar de decencia, eso termina produciendo un efecto en la forma como se produce trabajo. Y vamos a seguir acallando la discusión de fondo que es la dignidad en el trabajo. Por eso, frente a las reflexiones que nos debemos hacer ahora, en torno a nuevas formas de trabajo, en torno a plataformas digitales y muchas otras cosas, nos deben llamar la atención en que le bajemos un poquito la intensidad a la retórica sobre la decencia en el trabajo. No estoy defendiendo una idea de trabajo indecente, no estoy defendiendo una idea de trabajo indecente, pero estoy defendiendo la idea de que un trabajo que permita dignidad, dignificar la vida, es un trabajo que es socialmente necesario y requerido. Y debemos salir de ese sofisma de creer que porque tenemos un código que le aplica a una inmensa minoría,
traemos trabajo digno y decente. Y debemos más bien apostarle a una idea de promover formas de trabajo que dignifiquen la vida y disminuir un poco la discusión con esa obsesión de lo que se entiende por la decencia en el trabajo. Que si tenemos trabajo digno, vamos a tener la posibilidad después de ir materializando, ir recorriendo los caminos de cómo ese punto de partida lo podemos ir, digamos, transformando. Esa es un poquito como la idea cardinal ahí, equipo de mesa y que quiero particularmente decir que es algo que hemos venido discutiendo en clase y me parece interesante traerlo a este escenario. Yo antes de dar la palabra a Orlando va a tomar la tarea, pues les voy a contar una cosa, es que María Camila y yo pues estudiamos en el pregrado, luego tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. María Camila pues, no nos pudo acompañar, como les dije, sucumbió ante el COVID-19, pero ella y yo trabajamos juntos y ella me estuvo apoyando en un proyecto que tenemos acá de ciudadanías digitales en la universidad, donde hablamos de gobernanza digital y es un poco este mundo del que hablan, sobre todo Carlos en su intervención inicial y Diego también cuando toca, digamos, los impactos del mercado de trabajo y es el mundo de la Internet. Y básicamente, para que lo tengan presente, ayer hablábamos justo con María Camila de esto y de gobernanza digital. Gobernanza digital es como toda la estructura de cómo generar una regulación para la Internet. Y hablábamos de cuáles eran los retos, no del trabajo, sino de la gobernanza digital. O sea, ¿a qué le queremos apostar o cuáles son los retos con los que se enfrentan los gobiernos al momento de meterse al mundo de la Internet? Uno de esos, pues obviamente es que la aproximación viene siendo multilateral, porque pues es una red de contacto global. Yo puedo estar en Colombia comunicándome con el extranjero permanentemente y pues eso hace la necesidad de que haya un tema digamos, de multilateralidad en la forma en cómo se aborda. Y hay otras 4 preocupaciones sobre las que versa un poco el tema de la gobernanza digital y no tienen nada que ver con el trabajo directamente. Indirectamente sí. ¿Por qué? Porque hablan de preocupaciones alrededor de la privacidad y la protección de datos personales. Todo lo que queda en la Internet relacionado con la imagen de las personas, con videos, con la voz de las personas, con información de salarios, de cómo se remunera, etcétera. Todo eso va quedando en la Internet. Y hay una reflexión grande sobre todo desde Occidente, que es el mundo de la autonomía y la individualidad, ¿cierto? En los países orientales eso no es tan preocupante porque funcionan más en unos esquemas colectivos, pero es la preocupación alrededor de la privacidad de los datos personales y cómo protegerlos. Porque hay gente que empieza a trabajar en Internet dejando sus datos personales en la Internet. Gente que graba videos en YouTube y trabaja con sus datos personales. Su video, su imagen es dato personal, ¿cierto? Influencers, trabajadoras sexuales digitales, modelos webcam. Todo eso es dejar un rastro de imagen en Internet y una preocupación grande que es la privacidad. Una segunda preocupación es cómo generar que esto se nos vuelva un modelo de crecimiento económico que impacte todas las instancias, donde también va a jugar un tema muy importante que es precisamente de lo que hablaba Diego y es cómo generar que el trabajo sea un modelo de crecimiento económico en una red de oportunidades y un tema de lo que hablaba Carlos que es el trabajo como generación de riqueza dentro del marco de una economía digital. Y ahí hay unos retos grandes en materia de conectividad, porque si los países no generan conectividad, pues evidentemente va a ser cada vez más grande la brecha entre los países que tienen conectividad y que están 100% metidos en un mundo digital y los países que estamos algo más quedados porque, por ejemplo, pues estamos hablando desde Bogotá, en una ciudad con casi que plena conectividad, pero pues salgan a Villavicencio y llueve y ya no hay internet. Entonces, el Silicon Valley de Latinoamérica pues está ahí como en dificultades, pero es uno de los grandes retos, cómo lograr que esto sea un mundo de oportunidades y no un mundo de expansión de la brecha entre países desarrollados y países en vía de desarrollo. Una tercera línea es cómo manejamos y controlamos libertad de expresión sin entrar en escenarios de censura
pero logrando que haya información veraz. Y ahí hay dos enfoques muy complejos que son, digamos, divergentes. Uno es el escenario de bloqueemos la información no veraz y nos metemos en un escenario casi que de censura, que es lo que pasa muchas veces en redes sociales, y tiene que ver también con trabajo, porque pues hay gente que, es decir, siendo influencer, trabaja, genera ingresos de eso y la van bloqueando por entregar información que posiblemente no sea veraz. Piensen en lo que pasó con Natalia París cuando salió a decir que tomaran ácido clorhídrico era para el COVID y la censuraron, pues la censuraron no, le bloquearon porque no era una información veraz. Y otra posición que es, pues hay que educar a la gente para que entienda y aprenda a distinguir entre fake news y información veraz. Y una cuarta preocupación es cómo protegemos la seguridad, cómo se logra aquí abordar desde la ciberseguridad. Si lo miramos desde los puntos generales, pues uno no toca tanto, y pues me tomo el atrevimiento es porque no está María Camila para hablarles de esos temas, no toca tanto de manera directa un mundo del trabajo, pero tangencialmente sí va involucrando temas que tienen que ver con el trabajo. Y una de las razones por las que yo pedí que estuviera Orlando acá es porque Orlando ha vivido lo que es ser de verdad trabajador digital, lo que es trabajar para personas en el extranjero sin necesidad de un marco de dependencia, sin estar pendiente de un contrato de trabajo, pero aún así creo yo, y esa sí es mi percepción, y ahora Orlando les contará la de él, que ha logrado ese concepto de lo que hablaba Diego de trabajo digno, de tener una libertad de construir su proyecto de vida alrededor de su profesión y su trabajo, y se le han abierto esas oportunidades de crecimiento económico en un marco donde seguramente ha estado compartiendo sus datos personales en redes, digamos, en la internet, con sus clientes, con la elaboración de productos, muchas veces me imagino sujetos o no a propiedad intelectual, donde también entra un marco de privacidad y pues obviamente en un marco donde puede haber información no veraz de te pago X, te pago Y, pero al final no te pago o sí te pago, y como todas estas reglas que realmente son las reglas del mundo digital. Entonces te voy a hacer la palabra, pero no te he presentado a Orlando. Orlando es diseñador industrial, egresado de la Universidad Javeriana en el año 2010 con énfasis en diseño de productos. Actualmente es profesor de la universidad en la Facultad de Diseño, como profesor de la materia Diseño de Nuevos Productos, a nivel laboral desde hace más de 7 años bajo la marca Novo Adi, marca registrada, Design Studio, asesora y diseña productos de consumo masivo en áreas como hogar, juguetes, sector salud, mascotas, electrónicos, entre otros. Y, por supuesto, pues desde tu experiencia, obviamente creo que hemos hablado mucho de derecho y temas que a veces son lejanos, pero quisiera escuchar tu experiencia desde el mundo de cómo entraste tú al modelo de trabajo digital, qué haces y cómo fue el cambio en tu estilo de vida. Y la pregunta del millón es si de verdad te sientes que has logrado tener un trabajo digno y decente más allá de las condiciones en que lo ejecutas. Bueno, denme un minuto, por favor. Vamos a abrir acá una pequeña presentación. Le pido a mis compañeros de pronto que se den un poquito la vuelta para que vean. Ya Iván me presentó, Orlando Novoa, un gusto. Creo que estoy acá, soy como un poco el bicho raro en este auditorio, ¿sí? ¿Alguien acá pertenece a industrias creativas, a alguna carrera de diseño, algo? Nada, únicamente. Bueno, listo. Entonces les voy a contar una triste historia, pero que también, aunque no pertenezcan a una carrera como diseño industrial o una carrera creativa, quizás les va a pasar. Entonces les pido 5 minutos de su atención, porque de pronto se van a acordar en 5 o 6 años de mí. Les voy a contar una triste historia. Sí. Bueno, graduado en el 2010 de diseño industrial de esta universidad, matrícula en esa época que por ahí unos 10 millones. ¿Sí? Mi mamá sufría para pagarme la matrícula, mi papá nunca me ayudó, entonces fue difícil. En mi bagaje, 2010-2016,
desempleado / freelance. ¿Qué pasa cuando uno quiere decir que no está desempleado? Pues que es freelance, ¿no? O sea, simplemente, sí, o que es litigante. Bueno, acá me están soplando. ¿Listo? En el medio, obviamente, tampoco es que no hiciera nada, pero en el medio tuve algunos empleos mal remunerados, ¿sí? De salarios 1.500.000, 1.200.000. Recuerdo que en esa época, y es duro, pero siempre hay que reconocerle a los padres cómo le ayudan a uno. O sea, estuve 6 años, casi 6 años, 5 o 6 años, todavía con ayuda de mi madre. Y eso no me da pena, ¿sí? No me alcanzaba para el arriendo, era difícil. ¿Qué traía todo esto? Estancamiento, dependencia económica, incertidumbre. Y pasaron 6 años de graduado. ¿Sí? Este era mi banner en olx.com, ¿sí? O Facebook, lo que sea. Si ustedes ven, yo no sé los abogados, pero supongo que si ustedes litigan, no ofrecen experiencia en 18 ramas, ¿no? No litigan en familia, en sucesiones, en penal, en civil. Creo que eso, si me pueden decir mis compañeros al final, ustedes se especializan en algo, ¿no? Entonces, si vemos acá, ofrecía diseño industrial, gráfico, digital, renders, logos, recorridos virtuales, arquitectura, logotipos, diseño de accesorios, stands, cocinas, empaques. O sea, ahí faltaba wedding planner, diseño de pastelería, lo que fuera, ¿no? Y bueno, y acá bien grande, ¿no? Descuentos para estudiantes, había que vivir como fuera. Y lamentablemente en mi carrera, en Colombia, es muy difícil diseñar para empresas grandes y más alguien sin experiencia. Entonces, ¿cuál era mis clientes objetivos? Los estudiantes, porque desde la universidad fui haciendo renders. Entonces me buscaban para que les hiciera sus entregas de diseño. Pero evidentemente esto no es lo que uno sueña después de 5 años de graduado, ¿sí? No es lo que uno sueña. Y ustedes seguramente no soñarán, si aún están estudiando, después de 5 años de graduado, tener, no sé, publicar en Facebook que son abogados y un bannercito ahí. Y ya, para eso uno o sea, esa no es como uno se proyecta dentro de 5 años después de graduado, es duro. Pero pues era la realidad, ¿no? Y entonces me tocaba hacer eso. ¿Qué pensamientos tenía ante esta situación? ¿Sí? Me equivoqué de carrera, debo estudiar otra profesión. En el medio de estos 6 años, hice una especialización de la cual siempre digo que no me sirvió para nada. O sea, era una especialización en diseño y mis profesores no diseñaban. Entonces, era pura teoría, puro romance. Me equivoqué de carrera, debo estudiar otra profesión. Duré 2 años pensando, inscribiéndome incluso, a ver si pasaba en ingeniería civil. No sé, de matemáticas 0, pero dije, tengo que hacer otra cosa. O sea, si no de esto no voy a vivir jamás. Me debo ir del país ante la poca oportunidad laboral que tiene mi carrera. Nunca, no condeno irse del país, pero sí es un poco triste irse porque su carrera no le funcionó. En este momento quizás muchos de nosotros pensamos de pronto en algún momento en irnos, pero por la condición pues, social que vive el país, pero uno siempre aspira a triunfar en su país, pero por supuesto, o sea, hace Canadá, estudié francés, dije, no, yo de esto no puedo vivir acá, me tengo que ir del país y es muy triste pensar que me tengo que ir a, bueno, a hacer otra cosa. Todos los trabajos son dignos, pero que realmente no voy a poder disfrutar de mi carrera, no voy a poder salir adelante de esto. Y esos 6 años son de alguien que no era un vago en la carrera, simplemente no encontré la oportunidad en esos 6 años. ¿Sí? Y bueno, al final, como me pasó, me empleo y asumo y pues que la realidad del país no es la más favorable, entonces me empleé por 1,5 millones, algunas cosas, hice un curso de auditor HSQ, dije, bueno, entonces el diseño no es, entonces la auditoría me empezó a ir mejor que como diseñador industrial, con solo un diplomado que me costó como 1 millón de pesos, ¿sí? Después de haber
gastado mis padres, mi madre, más de 100 millones de pesos en mi carrera, me estaba dando más un diplomado de 1 millón de pesos. O sea, emplearme como auditor en un diplomado que me ha costado eso. Es bueno, esas eran mis reflexiones. Pero en el 2016, después de casi rendirme, de ya, mejor dicho, estar pasando los papeles para irme, llegó una segunda graduación como diseñador industrial. ¿Y qué pasó? De ser un freelance / desempleado con más de 18 servicios en mi portafolio, que al final uno tiene una cantidad de servicios impresionante, pero no termina de especializarse en nada, ¿sí? Simplemente hacía de todo un poquito y ya, era el instinto de supervivencia, divagar 6 años en mi carrera, ¿sí? A formar Nobody y ofrecer un único servicio. Hoy en día, de los 18 servicios, solo hago diseño de productos para la manufactura. Cuando me piden un logo, se los hago gratis, porque ya no me interesa, ¿sí? Solo se lo hago a mi círculo cercano. Entonces, ¿vuelves atrás, por favor? De pasar de esto, diseño de cocinas, empaques, closets, páginas web, recorridos virtuales, logotipo, manual de imagen, pasteles, bueno, de todo, ¿ah? Diseño de productos para la manufactura. ¿Qué pasó? Me enganché a una plataforma. Básicamente, esta plataforma cambió mi vida. Se llama Upwork. En Upwork no solo pueden trabajar diseñadores, sino incluso ustedes podrían ser abogados desde otras partes del mundo para un cliente desde otra parte del mundo. No me tuve que ir de Colombia, conseguí un trabajo remoto y Upwork se convirtió desde el 2016 en mi empleador. Básicamente, o sea, yo podría poner perfectamente que en mi perfil que Upwork es mi empleador, que me ofreció llegar a cobrar en ese momento $60 la hora por mi trabajo, después de que 6, 7 años atrás no me alcanzaba ni para el arriendo, y completar más de 300 proyectos de diseño solo en esta plataforma. No tengo perfil en nada más. No tengo, o sea, no tuve que hacer nada más, simplemente abrir un perfil acá después de que intenté, bueno, lo típico cuando uno le dicen plataformas digitales, llenar encuestas, hacer trading, no sé qué, ¿verdad? Un desastre todo, gastarse la poca plata que uno tenía en ese momento, a conseguir trabajo como diseñador industrial en esta plataforma. Simplemente si tienen la oportunidad de abrir esta página, nova.com, entonces se van a poder dar cuenta del cambio. Pero en resumen, ¿qué pasó en todo este tiempo? Un profesional de una universidad que es de las más caras, que en esos 6 años no creo que alcanzara a ganarme los 100 millones de pesos que costó mi carrera, a después de 6 años no claudicar y encontrar algo que me permitió conseguir un trabajo digno. Eso es lo que les quería contar como introducción. Ya Iván sabrá hacerme las preguntas para ahondar en eso. Muchas gracias. Orlando, pues muy chévere porque creo que es el camino de las oportunidades que brinda la Internet. De hecho, ayer nos contabas que no habías tenido prácticamente clientes colombianos después de que entraste a Upwork. O sea, casi todo con clientes extranjeros. Y esas son las oportunidades que trae el mundo digital. Obviamente trae otros mundos, pues trae también el mundo de los trabajadores que hacen trabajo físico con aplicaciones acá y que ponen, digamos, el dedo sobre si es digno y demás, y las dificultades que tienen los dos mundos. Pero creo que pones algo muy importante de presente y es, fíjense la diferencia entre apostarle al modelo que en Colombia le hemos querido imponer como decente porque lo tiene un código que le aplica a la minoría, como decía el doctor Valdivieso, a lo que es apostarle a un modelo digital
que me permite internacionalizar literalmente el trabajo. Y eso no es algo solo de diseñadores. Si ustedes entran a internet van a encontrar que hay aplicaciones como HubSpot donde la gente hace charlas y vende clases por internet de todo lo habido y por haber, desde clases de cocina hasta el diplomado de HSQ, y ha encontrado en internet una nueva forma de desarrollar su fuerza de trabajo y de obtener ingresos sin la necesidad de estar en la dependencia que a nosotros nos han enseñado que hace parte del mundo del trabajo. Y pone presente pues que ese sí es un fenómeno económico muy interesante que involucra trabajo, pero que también involucra la internacionalización. Y quisiera, porque sé que el doctor Valdivieso puede que tenga que abandonarnos antes de las 9 porque tiene un viaje a Cali, preguntarle a Diego frente a esto, pues, ¿qué hacemos desde el marco regulatorio? Si es un reto meterse uno a regular este tipo de cosas, cuando puede que las mismas dinámicas del mercado hayan llevado a que estén funcionando correctamente, y hacia dónde debemos tener es el enfoque regulatorio, porque muchas veces estamos mirando es como regulemos las plataformas y regulemos el trabajo de las plataformas, y uno ve una experiencia como la de Orlando y dice, pues tal vez ahí la regulación no va hacia el trabajo, sino al tema de datos, a otros temas de las plataformas, y meter todo en una misma cochada es muy difícil porque todas las plataformas funcionan muy diferente. Y entonces, ¿hacia dónde se enfocan esos esfuerzos regulatorios cuando hablamos de trabajo y cuando hablamos de digitalización del trabajo, que puede ser bien un Uber que utiliza un trabajo físico, pero que se intermedia a través de una aplicación o un Bit o un Didi, o un trabajo que digamos es mucho más digital como el que hace Orlando, de literalmente todo desde un computador, sacar el diseño y demás y recibir un pago, y no hubo, digamos, una interacción física con un usuario final, sino toda una interacción de carácter digital. Gracias, Iván. Y bueno, antes que nada, felicitaciones. Quedé antojado ahí de un perchero que le vi en el brochure. De verdad, muy chévere. Bueno, miren, particularmente y por razones profesionales, he venido acompañando varias discusiones en distintos ambientes, entre otros, el Congreso de la República, a nivel gremial. Estas reflexiones sobre hacia dónde debe direccionarse la regulación de un concepto que de hecho tampoco se ha conceptado muy bien, que es el concepto del trabajador digital. Y quiero arrancar por decir que la discusión es hacia dónde se direcciona la regulación. Esa discusión parte de un reconocimiento de la regulación. El primer punto es preguntarnos si estamos en presencia de un fenómeno no regularizado o si estamos en presencia de un fenómeno que debe ser atribuido a alguna de las regulaciones existentes. Hasta ahora les diría que esa es la primera tensión. Si es regularizar algo que no está regularizado, es decir, no tiene norma, no tiene instrumento regulatorio, o asignar ese algo a alguno de los instrumentos regulatorios existentes. Y les diría que la discusión se ha enfocado más, por lo menos desde el ámbito de discusión hasta antes de este gobierno, en la posición política de autoridades y en la discusión, por ejemplo, legislativa, era la idea de generar una regulación propia para este tipo de trabajo. Es decir, era la idea de decir, aquí este trabajo no está regulado. En este gobierno puede ser que el tinte cambie. De hecho, uno de los compromisos que expresamente hizo el presidente Petro en campaña fue decir que se reconozca la condición de trabajadores con contrato de trabajo a los denominados trabajadores digitales. Y eso, entre otras cosas, está contaminado por una idea, y es que desafortunadamente tenemos como ese problema de rapicondicionar la discusión. O sea, como si cada vez que uno habla de trabajadores digitales está hablando es de
de Rappi. Ese es un problema que tenemos, y es que entonces todo es automáticamente, nos imaginamos no las experiencias de Orlando, sino nos imaginamos las experiencias del señor en su bicicleta con su cosita naranja, que entre otras cosas cero digital, la bicicleta. Bueno, eso como para ubicarnos un poquito cómo se ha dado la discusión. Yo quiero compartirles un poquito como mi aproximación sobre el tema, que de hecho la he expresado en varios escenarios, y en algún escenario en la que tuve la oportunidad de coincidir con el entonces senador Mauricio Toro, ahora director del ICETEX, creo. Muy queridamente decía, eso es muy fácil opinar eso desde una oficina cerrada en un despacho de abogados. Lo que pasa, me tocó decirle, doctor, lo voy a invitar a mi oficina, porque en mi oficina no tenemos oficinas cerradas para los abogados, empezando por ahí. Pero el punto era el siguiente, miren. Carlos nos decía, ha habido una evolución en el trabajo y ha cambiado las formas de hacer el trabajo. Lo que nosotros tenemos que entender es que el proceso que estamos viviendo no es una alternativa de trabajo, sino es realmente un cambio estructural en las formas como hacemos el trabajo. Y en ese sentido debemos entender, es una aproximación de cambio estructural del régimen normativo. ¿Por qué? Creo que uno de los grandes daños que ha tenido el sistema normativo colombiano es precisamente esa obsesión de pretenderle generar una regulación diferente a algo que es igual, que es el trabajo. Socialmente el trabajo tiene una misma relevancia y preponderancia social, pero nosotros tenemos una obsesión por regularlo de manera diferente. Entonces ahora hay que regular de manera diferente el trabajo digital, hay que regular de manera diferente el trabajo en el campo, hay que regular de manera diferente el trabajo en el hogar, hay que regular de manera diferente el trabajo dependiente versus el independiente, hay que regular de manera diferente el trabajo que se le hace al Estado respecto al que se hace un particular o un privado. ¿Y eso por qué? Porque estamos casados con la segunda revolución industrial, o sea, no hemos sido capaces de superar la tusa de que eso está cambiando. Y como no hemos superado la tusa de que eso está cambiando, pues vivimos condicionados y vivimos, digamos, apegados a las formas como se constituyeron las instituciones jurídicas laborales. Porque miren, a nosotros nos han enseñado algo, y es que nos dicen que el cambio genera resistencia. Y eso tal vez es una expresión que merece corrección. El cambio no genera resistencia por una razón, y es que el cambio es irresistible. El cambio se da. Así que nosotros no nos resistimos al cambio. Nosotros lo que nos resistimos es a las pérdidas que genera el cambio. ¿Y qué son las pérdidas que genera el cambio? Pues todo el entorno del statu quo, de lo aprendido y de las formas como hicimos las cosas en un entorno industrial diferente. Entonces, lo que estamos viviendo es un apego obsesivo a una historia aprendida, a una realidad aprendida, pero que no es consistente con una realidad transformada o modificada. Si nosotros insistimos en ese camino del apego, y eso fue tal vez lo que en su momento en este debate tan interesante con el representante, no era senador, representante, fue tan interesante. Le decía, si nosotros insistimos en el apego de querer regular de manera diferente el trabajo, el problema no está en la regulación del trabajador digital. El problema está en aquellos que quedan anclados en la regulación preexistente de lo que llaman trabajo formal. Porque se empiezan a generar unas condiciones de mercado en las que se permite una competencia no justa. Una empresa que tiene unas condiciones compitiendo con otra, que el entorno jurídico le da unas ventajas distintas. Entonces, la empresa de domicilios, en teoría, con unas ventajas jurídicas en el entorno, compite con ellas, con otras que tenían una estructura diferente. ¿Y cuál es el resultado? Pues se acabaron las de la estructura diferente. El transporte público está viviendo una dinámica similar. Entonces, el punto de partida es
volviendo a la reflexión de la primera pregunta, nosotros sí debemos hacernos la pregunta de si no deberíamos recorrer los caminos hacia una regulación que neutralice el trato y el reconocimiento social del trabajo. Todo trabajo tiene la misma preponderancia social. Una regulación más simple, una regulación que se preocupe por buenas condiciones de remuneración y una regulación que se preocupe por un muy buen nivel de aseguramiento social y permita que ya en el terreno de la dinámica de mercado se vayan construyendo unas reglas de decencia en las condiciones de trabajo. Conclusión, esta discusión ha naufragado no sé cuántas veces. Yo recuerdo cuando se estaba discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, yo no sé si allá coincidimos con Carlos, creo que sí, se convocó una mesa técnica en la que hubo unos senadores y unos representantes. Trabajamos muchísimo en esa mesa técnica. Y esa mesa técnica, bueno, estaba la posición de las plataformas, que las plataformas lo único que quieren es no ser reguladas, porque obviamente les sacan ventaja competitiva al no ser regulado. Pero los otros actores lo único que quieren es regularlas como si fuera un contrato de trabajo. Entonces, esa falta de punto de encuentro llegó a una maravillosa conclusión que suele pasar en este país. Y es, vamos a sacar información, eso fue lo que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, vamos a darnos un plan, un tiempo para captar información y con base en ese captar información salga un proyecto de regulación. Eso finalmente nunca sucedió y lo peligroso de esto es que esto va a terminar siendo resuelto seguramente en instancias jurisdiccionales. Y el problema de que sea resuelto en instancias jurisdiccionales es que los jueces también tienen apego a lo conocido y también generan resistencia a la pérdida. Así que ponerlos a hablar a ellos de esto, cuando lo único que saben es de código sustantivo del trabajo, les va a generar mucha resistencia. Esa reflexión, porque aquí la mayoría, menos son estudiantes de Derecho, y esa reflexión es muy interesante porque ¿para qué decirlo fácil si también se puede difícil? ¿Sí o no? Que es un poco la reflexión de todas nuestras normas, es ir construyendo normas y hacer las cosas más difíciles cuando simple. Ustedes se darán cuenta cuando estudien pasos finales, pasos preparatorios, que la ley no hay que derogó tal y la deroga a pedazos y al final lo que podía ser muy simple termina siendo un enredo del berraco. Y en ese enredo, pues alguien que diseña cosas, pues evidentemente sabe desenredarlas o por lo menos entender los enredos. Y yo te quería preguntar a ti, porque obviamente la reflexión de Diego viene desde el marco regulatorio, pero ¿y qué pasa con las personas que se involucran en las plataformas? Tú leíste términos y condiciones, en qué te fijaste, qué ves positivo digamos, de tu experiencia con Upwork, qué ves negativo, y si tú tuvieras el poder, digamos, de la varita, decir, esto debería regularse, en qué puntos debería regularse, porque es algo de esa tarea de información que a veces no se recoge, ¿cierto? La rapidiscusión es ir y preguntarle a los migrantes venezolanos que terminaron en Rappi porque no tenían más, cómo son las condiciones. Y es muy diferente ese mundo al mundo de, por ejemplo, Orlando o el mundo, por ejemplo, de personas que desarrollan actividades como influencers, ¿cierto? Para Colombia se da el lujo de votar millones de pesos desde un helicóptero y nadie se pregunta por si esa es una regulación que se va a tomar o si eso es trabajo digital, pero al final ella lo produce con su creatividad y su generación de contenidos. Pero como no está en el marco de la precarización que a veces se encuentra en las calles con los rapitenderos, pues lo entendemos como que eso sí no requiere un escenario de regulación versus lo que sí puede estar pasando, que es precisamente la ventaja que se saca ahí en industrias creativas frente a escenarios que están sobreregulados. Y la pregunta para ti es precisamente eso, ¿qué es lo positivo, qué es lo negativo? ¿Cómo fue tu encuentro con términos y condiciones, que es lo que normalmente hay en las aplicaciones? Y si tú ves que ahí de pronto hay una falla o algo donde pudiera intervenir algún tipo de regulación. Además, Upwork, pues entendería, es como Mavity, que es otra aplicación muy similar también, pero de publicidad, no tiene base en Colombia, cosa que además dificulta este tipo de discusiones porque pues mañana te ponen el algoritmo de Rappi funcionando desde Perú y pues bueno,
chévere la regulación que me pusiste en Colombia y el abordaje puede ser, digamos que aún más complejo desde ese escenario regulatorio. Bueno, como les contaba, bueno, 2016, la revolución personal de mi trabajo fue esta plataforma, ¿sí? No necesité más. Comencemos por el lado de pronto negativo, entre comillas, digo. Como es una empresa de Estados Unidos, el problema viene casi todos los años viene cuando declaro la renta, ¿sí? Porque ahí hay ahí hay un vacío grande. ¿Por qué? Porque yo a Upwork, que es una empresa de Estados Unidos, le estoy dando el 10% de lo que gano. Siempre siempre me descuentan el 10%. Me pagan en dólares y pasa entonces por mi cuenta de PayPal. Y acá entonces el banco también me descuenta, ¿sí? Pero bueno, al final si uno está teniendo un salario como si trabajara en Estados Unidos, pues uno de pronto lo omite, pero digamos que en ahí hay un vacío de pronto entre sí, la regulación que ofrece Colombia y que no considera que ya está, entre comillas, tributando allá, le están descontando dinero allá, también viene y le descuentan acá. Ese es como el mayor inconveniente, lo diría, pero remarco que como es un buen salario que acá un diseñador no se podría ganar, pues uno lo omite un poco, pero ese es el vacío, que los dos países le están quitando a uno pues un poquito de lo que gana, ya no es solo Colombia, sino también Estados Unidos. Lo bueno, pues lo bueno es todo, lo bueno es prácticamente que en una carrera como diseño o en derecho o en lo que sea, o en medicina o en música, es una alternativa para hacer un vuelco en su carrera profesional, tener la oportunidad de trabajar con gente en el extranjero que realmente va a saber valorar su trabajo. En términos, digamos, de seguridad, de términos, condiciones, simplemente estas plataformas, lo digo de Upwork, pero funcionan en otras plataformas, ejerce como un banco. Entonces simplemente el cliente pone su plata ahí, Upwork media ahí, la retiene y es como el juez entre las dos partes y suelta la plata cuando ellos verifican que uno ha entregado el trabajo correctamente al cliente. Obviamente, ese verificar está dado que antes uno tiene una conversación cordial con el cliente, envía el trabajo, lo aprueba, pero si hay alguna discusión al respecto de que el cliente no quiera pagar, estas plataformas son realmente seguras porque, como les digo, ejerce como un banco y simplemente el cliente no se puede retirar así como así. Si no quiere, si digamos entre comillas le quiere robar a uno el trabajo, sino estas plataformas están con el ojo en los chats, en los mensajes y suelta la plata si sabe que uno ha hecho su trabajo bien. Y bueno, y mucho más allá, obviamente el bagaje que uno puede hacerse en estas plataformas le da un rango, le da un estatus y lo protegen a uno mucho más. Solo para remarcar que una vez más que esto es para trabajar en lo que uno estudió, no es para trabajar ni en encuestas, ni en cosas así, con todo respeto, es para ejercer lo que uno trabajó. Si ustedes el día de mañana quieren tener clientes en Estados Unidos que necesiten procesos acá, perfectamente pueden abrirse un perfil ahí y conseguir clientes allá que puedan darles trabajos muy bien remunerados desde la comodidad de su casa. Eso es. Ya llegó a crear perfil. Creo que vamos a salir de aquí todos a crear perfil ahí en Apple. Pues me parece muy interesante las reflexiones pues, de ustedes. Creo que pues tenemos espacio para una intervención más y abrir preguntas de parte de ustedes. Ha sido muy enriquecedor para mí
todo el espacio porque creo que se comparten muchas visiones que enriquecen. Y pues, Charlie, como no le dejé terminar su lección de historia, le voy a permitir el placer de concluir antes de las preguntas y muy brevemente, viene siendo de su reflexión, de todo esto que se ha hablado y demás, es pues hacia dónde usted ve que va el camino del trabajo. Al final, por un lado ir al trabajo, por un lado la regulación, pero el fenómeno económico de la digitalización, al parecer, como dice Diego, continuará y eventualmente, pues, el cambio seguirá pasando por más de que sintamos que estamos haciendo resistencia y es un poco voy a apelar a su, ¿cómo se llama eso? A poder de adivino y es, ¿qué se imagina usted que va a pasar con este mundo de la digitalización y el trabajo? Y esa reflexión que usted trae, que nos dio es que hay que aprender a diferenciar entre trabajo, que es un poco de lo que hemos estado hablando, y empleo. Pero fíjese que el tema está tan interiorizado que Orlando habla de tener un salario. Y si uno le pregunta acá a los estudiantes de derecho, todos te dirán, no, Orlando, tú no tienes salario porque tú no tienes un contrato de trabajo, ¿cierto? Pero para ti es tu salario porque es con lo que te ganas la vida. Y ese es el valor real del trabajo en el mercado, ¿cierto? Como esa ganancia de riqueza producto del trabajo, más allá de si la llamamos salario o no. O sea, para ponértelo sencillo, si a ti te llegara de Upwork un papel que era salario, entonces tú ya ahora puedes reclamar prestaciones y todo lo demás, que en teoría no, porque pues eres un modelo independiente, pero de eso te remunera. Porque los abogados vamos a la tecnicalidad y a la sobreregulación de muchas cosas que al final terminan siendo tan sencillas como abres un perfil, haces un trabajo, te pagan un dinero y ese para ti es tu salario porque eso vas a vivir. Y un poco, Carlos, era eso, esa reflexión de trabajo y empleo y hacia dónde cree que vamos. ¿Cuál es el futuro de esto en el marco del derecho, pero además en el marco del trabajo? Porque la revolución es imparable. Bueno, entonces, agradeciendo la oportunidad que se me da, quiero cerrar con una reflexión que quiero recoger lo que hemos oído acá, que tiene que ver con un mito griego y con la realidad de una industria que todos tenemos en la mano. El mito griego es el del lecho de Procusto y lo que todos tenemos en la mano son aplicaciones musicales. Y esto vendría a ser algo así como el lecho de Procusto y Napster. Empecemos por el lecho de Procusto. Procusto era un posadero que le daba, valga la redundancia, posada a aquel viajero que iba por el Ática rumbo al oráculo de Delfos. La única condición que uno tenía que cumplir para quedarse en la posada de Procusto era que tenía que caber en la cama que él le ponía a uno. Entonces, si uno era muy chiquito, Procusto lo estiraba y lo desmembraba. Y si era muy alto, lo cortaba, porque usted tenía que caber en el lecho de Procusto. El derecho es el lecho de Procusto de la vida social. Y en materia laboral tenemos ese bendito problema, lo que Diego decía, los jueces tienen el código y es que no pueden fallar más allá de ese código y por eso todos los fenómenos de trabajo como el que hace Orlando los terminan reduciendo a una relación dependiente donde hay un empleador, un trabajador, unas prestaciones y por primacía de la realidad terminan decretando la existencia de relaciones laborales donde no las hay. ¿Por qué? Porque esa es la solución jurídica. Pero es que resulta que este no es un problema jurídico, este es un problema económico. Es el problema que surge en función de cómo las personas se ganan la vida, de cómo resuelven por sí mismas su necesidad de generar ingresos. Y ahí viene Napster. ¿Cuántos de ustedes han comprado un CD en su vida? Bueno, pues la vieja guardia, tengo un montón allá guardados, ¿no? Sí. ¿Cuántos de ustedes han comprado acetatos, pero no por el romanticismo del acetato? Ah, bueno, pero somos menos. ¿Cuántos de ustedes tienen una cuenta de Spotify y una de Apple Music? Etcétera, etcétera. ¿Sí o no?
Y cuando nosotros estábamos en la universidad no había tantas facilidades, pero sí había una cosa que se llamaba Ares y otro que se llamaba LimeWire y había Napster y ahí descargaba uno ilegalmente música. Y las disqueras, que eran una de las industrias más poderosas en el mundo del entretenimiento, se pusieron furiosas. Y Lars Ulrich, que es el baterista de Metallica, se puso furioso porque no le estaban pagando regalías por descargar el disco negro de Metallica. Y eso fue una cosa horrible. Y a Napster lo cerraron. Pero se acabó el streaming. Hoy día funciona así. Hoy día todos descargamos contenidos de entretenimiento o culturales por vía de streaming y paga uno no sé cuántos dólares al mes y tiene acceso a un catálogo que si se fuera a comprar los CDs no le alcanza ni la vida ni la plata. Netflix, ahora todo el modelo es de streaming, entonces todas las productoras de televisión y de todo esto han puesto en crisis el mundo de los cines y de los teatros porque entonces las películas se estrenan en el streaming, pero entonces si no la estrenan ahí, entonces los teatros pierden y entonces eso implica transformaciones sociales. Y en últimas lo que hay ahí es quién es dueño de qué y cómo le pagamos a quién. Entonces, ¿qué va a pasar y qué está pasando? Pues que las cosas se deslocalizan. Primero, ya no estamos en el sitio donde prestamos el servicio, entonces ese principio de territorialidad para la prestación se ve superado. Las regulaciones empiezan a ser ineficientes porque se quedan en lo que quisiéramos llamar la nostalgia de la utopía, de ese mundo que se quiso crear pero que ya no fue y que ya no va a ser. Yo estoy seguro que muchos de ustedes cuando salgan al mundo laboral no se van a aguantar 8 o 6 horas sentados en una oficina y además con código de vestuario para hacer lo que perfectamente pueden estar haciendo desde cualquier sitio del mundo en cualquier circunstancia. Ya lo hacemos, ya lo hacen. Entonces, ¿cuál es lo que uno podría ver? Y ahí sí el latinajo de la ley Ferenda. Lo que esperamos de la legislación es que no se vuelva el lecho de propusto, sino que facilite la vida de las personas. La facilite en el sentido de que permite el ejercicio de esa libertad en términos de dignidad, no solo de la generación de ingresos, sino de la construcción de un proyecto de vida. Y por otro lado, que las transacciones sean más sencillas y cumplan con los propósitos que tienen que cumplir. Un punto de esto y con esto cierro. Asociamos, y Diego lo exponía magistralmente, la dignidad del trabajo con la decencia. Y uno de los puntos críticos de la decencia del trabajo está en el acceso a prestaciones sociales, por ejemplo, acceso al servicio de salud, acceso a la pensión. Prestaciones que ya exceden lo laboral y que están asociadas al concepto de dignidad humana como derechos fundamentales y en consecuencia no ligadas a la existencia de una relación de dependencia. Entonces, en el futuro, ¿qué es lo que queremos ver y para dónde es que vamos? Hombre, pues que esa seguridad social es un bien público y debe ser proveído por el Estado. De hecho, la legitimidad y la legitimación de los estados sociales de derecho ya no viene dada por la limitación del poder del Estado, sino por la provisión de bienes públicos, de aquellos que por cuenta de la externalidad no provee el mercado. Digamos, eso es algo que ya está pasando. Y en cuanto tiene que ver con la generación de ingresos, y ahí viene el empleo, ahí viene el trabajo, ahí viene el freelance, ahí viene el emprendimiento, ahí viene la empresa, ahí vienen muchas cosas. El contexto es, estamos haciendo ya la transición ni siquiera de la cuarta, sino hacia la quinta revolución industrial, que es la del metaverso. Es ahí a donde nos vamos a meter. No se les haga raro que en unos 5 años uno litigue en una audiencia virtual, pero no conectándose por el Zoom o por la aplicación, sino con su avatar en la diligencia. Ya hay pilotos de esa vaina. Ahí sí, es horrible, pero fascinante. Y eso horrible y fascinante es a lo que nos exponemos. Esos modelos de segunda revolución nos tienen fregados. ¿Por qué? Porque somos una generación, y ahí sí nos tenemos que meter todos en ese bus, somos una generación que ya aprendió que las cosas se hacen de otro modo. Y lo importante está en entender que ese otro modo es el uso de herramientas. Las revoluciones industriales fueron desarrollos tecnológicos que cambiaron las relaciones sociales. Este es otro cambio tecnológico que cambia otra relación social. O sea, en últimas es lo mismo, sino que lo que cambia es el modo como se hace. Con eso, mi querido doctor, mis queridos compañeros, les cedo la palabra para que nuestro auditorio nos pregunte cosas. Bueno, no sé, queridos estudiantes, director,
doctora Íldico, si tienen preguntas que quieran hacerle a nuestros panelistas. Voy aquí. Doctor Valdivieso, escuchando esta idea de que el trabajo digno debe tener su remuneración digna y eso debe enterrar esta consideración en la regulación. Eso significa, pero en la realidad eso ¿cómo puede ocurrir? Es que debe haber, eso no es un salario mínimo, eso es mucho más que eso. Pero eso ¿cómo se puede regular? Porque eso depende de muchas cosas. ¿Qué es lo que se puede pagar por algo y qué es lo que se quiere pagar por algo? Entonces, entre estos dos, ¿cómo obra la regulación? Esa pregunta está muy buena. Factor redistributivo del salario mínimo. No, como les dije, tengo que salir para el aeropuerto, entonces. No, mentiras. Yo creo que ese es el punto esencial y es que, entre otras cosas, hemos enfocado nuestro esfuerzo regulatorio en materia de remuneración en un concepto que es el salario mínimo. Y efectivamente, el componente de dignificación del trabajo no puede entenderse satisfecho únicamente en la regulación del trabajo mínimo, puesto que eso nos hace caer en la trampa de pensar que todo aquello que coincida en la regulación mínima hace dignificante el trabajo. El punto esencial es el siguiente, es precisamente aperturar la idea de una regulación del trabajo que pueda intervenir las distintas circunstancias, situaciones que influyen y que distorsionan la estructura en que el mercado se comporta cuando se trata de valorar el trabajo. Y aquí viene un tema esencial por darles un ejemplo. Nuestro derecho del trabajo mira la relación empleador-trabajador y cree absolutamente convencido que la forma como se genera la regla retributiva depende de lo que el empleador y el trabajador convengan. Y acalla, no se presenta, no interviene en que esa regla de distribución de la riqueza tiene otros actores que la regulación mantiene silenciados, acallados y por lo tanto el mundo laboral no los concibe como parte de la estructura productiva. El consumidor, el propio Estado. Cuando hablamos de una regulación que entienda que el concepto de la dignidad se da en la dignificación, en la forma como se distribuye la riqueza que se deriva del trabajo, invita a una mirada más holística y complementaria del mundo del trabajo que lo ponga en conversación con otras disciplinas. El ejemplo del consumidor. El problema de la forma como Rappi termina generando una estructura de distribución a sus rapitenderos, no es únicamente la regla como Rappi le cobra un porcentaje a sus rapitenderos, sino la forma como el consumo termina interviniendo y presionando el comportamiento de Rappi a nivel tarifario. Y la conversación del mundo del trabajo con el mundo del consumidor no existe. La conversación del mundo del trabajo con el mundo del consumidor no existe. Hoy en día, las realidades ya lo han venido entendiendo. Hoy en día es muy común, por ejemplo, que la protesta social sindical no se lleve a instancias de las instalaciones de la fábrica o el empleador, sino se lleve a instancias de los lugares donde el consumidor toma su decisión de consumo, en los centros comerciales, en los clientes, etcétera. Porque el mundo empieza a entender que la forma como se desencadena la estructura en que se transa la distribución tiene otros actores que nosotros no consideramos en el ámbito del trabajo. Entonces, la pregunta que haces, que es tremendamente potente, yo la respondo desde la perspectiva de que el derecho del trabajo tiene que dialogar con otros actores que intervienen en la estructura de cómo se redistribuye la riqueza. En la medida en que el derecho del trabajo no tenga esa capacidad de diálogo, lo que estamos haciendo es lo que finalmente sucede. El mundo del trabajo en esa virada clásica se va agotando, se va asfixiando, se aumenta la informalidad, se aumenta el trabajo desregularizado.
porque los actores fundamentalmente responsables no están participando de la estructura. Entonces, esta conversación, lo que nos decía Iván, es conversarnos en temas, por ejemplo, del manejo de los datos. El manejo de los datos no es el manejo aquí lo regulamos, es que es una autorización para que tratamiento de datos, entonces todos creemos que ya, porque firmé la autorización, yo ya permití el tratamiento de datos. Es como el dato se vuelve un instrumento que es utilizado para inducir, anticipar, construir, modificar, direccionar la decisión de aquel a quien tú le estás dando el tratamiento de los datos. ¿Eso está mal? No, pero eso es una conversación que genera la discusión de cuál es la riqueza en la administración del dato. Yo le pregunto a ustedes, una plataforma como Rappi, su gran potencia es los datos. ¿Por qué? Porque hoy en día tiene la capacidad de terminar condicionando cómo se comporta el mercado de los domicilios. Quien no esté en Rappi no tiene domicilios. Y tan así que lo habíamos hablado hace 10 años, decíamos Rappi no es una empresa de domicilios. Rappi es una empresa que está comercializando datos y además se va a volver una financiadora, se va a volver un banco. Entonces hoy en día le dice a un restaurante, no se preocupe, yo lo financio, yo le monto sus cocinas ocultas, yo le hago toda su estructura, le cobro el financiamiento y usted distribuye los domicilios a través mío. Y la pregunta que uno debe hacerse es, ¿cómo en la ecuación está participando ese intangible que no es intangible, sino que realmente es tangible, que es el manejo de la riqueza del dato? Y resulta que nosotros, el usuario, le pagamos por el domicilio, pero le estoy dando toda la información que es la que permite que Rappi tenga la posición de predominio que tiene en el mercado hoy en día, no de domicilio, sino de la alimentación o de la comida. Esas conversaciones son las que hay que tener, pero como no se tienen, el derecho del trabajo piensa en cómo se le paga al rapitendero y no cómo se está generando ese factor de riqueza que está ahí involucrado. Esa reflexión de Diego la tuvimos con María Camila porque hoy eso se trabaja mucho desde el derecho del consumidor y es la preocupación del derecho del consumidor alrededor de los datos, del comercio electrónico y no involucra los temas del trabajo, pero al final el trabajo ahí termina siendo casi que un producto más que vamos a meter en esa cadena de consumo y tiene sus impactos. Y de hecho, así lo regulan ellos. Ellos se ven como un marketplace donde quien quiere intermediar un servicio entra, pero pues tiene mucha importancia porque en la cadena de valor igual genera valor quien lleva el domicilio más allá de que no sea el que transfiere los datos o el que administra y recibe el tratamiento de datos. ¿Me paro? Sí. Nombre, clase. Hola, buenos días. Esta pregunta es para el doctor Prieto. Tú estabas hablando de que iba a empezar la quinta revolución. Estás hablando de lo del metaverso y todo eso. ¿Tú consideras que eso fue a raíz o pues lo impulsó muy fuertemente la pandemia? Sin la pandemia no habríamos llegado a ese punto en el que en realidad estamos empezando a entrar a la quinta revolución, como lo estabas mencionando. Y por otro lado, te quería preguntar si crees que la pandemia también ayudó a que eso se viera en todas partes del mundo, tanto en países del primer mundo como del tercer mundo. Para que mientras Iván llega, entonces no perdamos la efervescencia. Lo primero, lo del metaverso y quinta revolución iba a llegar en algún momento. De hecho, ya empezaron a hacer, ya venían dándose ejercicios en un mundo que uno no le paraba muchas bolas y que ahora es que se volvió un sector industrial muy poderoso, que es el de los videojuegos. Entonces eso, para generar un entorno de juegos, te pones las gafas de realidad virtual y tú generas una experiencia inmersiva. Pero entonces resulta que alguien dijo, ve, eso que sirve para jugar, sirve por ejemplo para entrenar pilotos en simuladores. Y eso sirve para entrenar camioneros en simuladores. Y eso sirve para entrenar cirujanos en operaciones. Entonces, se abría un universo de posibilidades a partir de un criterio económico de eficiencia, porque una cosa es que yo monte la cabina del avión y otra cosa es que yo con unas gafas que valen radicalmente menos, te monte en la cabina del avión. Entonces, eso era algo que ya iba a pasar. Y vienen cosas todavía más interesantes. Entonces, ahí se plantea, digamos, un problema ético de qué termina siendo humano y que Diego lo planteaba.
si la humanidad está encarnada en el soporte físico o está encarnada en los datos que representan la individualidad de una persona, pero eso da pie para otra conversación. Entonces, primer punto, iba a pasar y da lugar a muchas otras cosas que todavía no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el pasado se quedó atrás. Y respecto de si la pandemia fue un catalizador, sí, sí lo fue, porque fue la mejor solución posible para mantener una vida social en un mundo basado en el movimiento y en el contacto físico. Y ahí volvemos un poquito al concepto de teoría desde la epistemología de Karl Popper. Una teoría es la mejor explicación posible que yo le puedo dar a un problema con los medios que tengo. Entonces, teníamos que resolver un problema de relacionamiento social sin poder salir. ¿Qué teníamos todos a la mano? Dispositivos conectados a Internet. Entonces, eso rompió de tal manera la espacialidad y la necesidad de presencia física en un sitio para llevar actividades que terminó integrando al mundo completico y al primero, segundo, tercer, cuarto, quinto mundo, donde hubiese una conexión de Internet, ahí podía haber relación social. Y más con Elon Musk y lanzando su Starlink y llevando el Internet a donde no había llegado, entonces mucho peor. Al punto que hoy día nos estamos preguntando, miren desde dónde, desde el derecho procesal, la utilidad que tiene mantener el factor de competencia territorial para determinar la competencia de un juez. Porque si era competente el juez del lugar donde vive el demandado y ahora el demandado está disponible en Internet, cualquier juez puede llegar a ser competente. Entonces, lo interesante de esto es que estamos ante una circunstancia inédita donde las soluciones no existen y nos toca construirlas a partir de lo que nos vamos encontrando. Esa es la época de la provisionalidad, pero una provisionalidad creativa. Gracias, doctor Prieto. Bueno, creo que nos toca dar unas pequeñas palabras de cierre de mi parte. Muchísimas gracias, doctor Uribe, por el apoyo y la invitación. Para todos ustedes que los esperamos además cuando les toque elegir énfasis en el énfasis de Derecho Económico, que tenemos también unas clases que integran el conocimiento de laboral, que ojalá además cuando hagan los posgrados los hagan con el Departamento de Derecho Económico, con el Departamento de Derecho Laboral. Muchas gracias de nuevo, Lina, por la organización, doctora Ildico, como siempre con sus intervenciones y su participación en estos eventos. Orlando, Carlos, muchísimas gracias por compartir y ceder este espacio para enseñarnos y enseñarme a mí en esto y a todas las personas que se quedaron hasta el final del concierto. Muchas gracias. Obviamente es difícil porque hay clases. Yo no sé si ustedes se quieran despedir de nuestra audiencia. Orlando, Carlos. Bueno, no, a los que se quedaron, bueno, yo evidentemente acá no hablo como mis compañeros desde esa parte, no sé, un poco más, bueno, jurídica, técnica. Simplemente es como una reflexión personal. Todas las carreras son difíciles. Si a esto le apostaron y están invirtiendo 5 años de su vida, sepan que el mercado laboral nunca se acaba en su círculo cercano, ni en su ciudad, ni en su país, que detrás de la pantalla pueden conectar con personas que seguro van a apreciar su talento. Entonces, esa es mi invitación. Si yo después de 6 años de frustraciones, pues lo pude hacer, pues ustedes que están nuevecitos, seguro, si le apuestan a tener su propia revolución desde el momento en que se gradúa, seguro que les va a llegar ese momento de que vean cómo su carrera da un vuelco y bueno, se catapulta. Es eso lo que les quiero compartir. Pues a los que nos acompañaron durante todo el evento, a las directivas del Departamento de Económico, con quien vale decir tenemos una causa común más que común, porque eso es más una división funcional, pero somos la misma entidad, esencia y naturaleza y todo lo demás. A quienes nos han visto por YouTube y tendrán oportunidad de vernos en el repositorio, y pues a ustedes, y cerrar con un mensaje. Mire, chinos queridos, chinas queridas,
La única verdad es que no hay verdades dogmáticas ni definidas. Entonces, lo que le toca a uno ser es observador del mundo en el que está, crítico de ese mundo y transformador. El ejercicio que hacemos en la universidad es dotarnos de herramientas para eso, no es para nada más. Porque es que ahorita, si el tema es de obtener ingresos, ya vimos que no es porque uno tenga una formación académica necesariamente, sino que la formación académica nos sirve para ser críticos y transformadores de nuestro mundo. Y esa es la responsabilidad que tenemos.